Azul oscuro, azul claro y divino. Todos los azules se hacen voz y tino en Nicole González, alias Azul. A propósito de hermanos, sí, porque de in vitro a tener hijos, algo con los hermanos, pues resulta que en sus datos sobre del día de hoy, gracias también a Badaboom, en la plataforma de Instagram, que ellos siempre tienen datos interesantes y contagian a uno con la curiosidad de querer saber más. Y es Adidas y Puma. Fácilmente, por decir estos dos nombres, o Adidas, usted puede rápido a decir, claro, dos marcas de zapatillas o tenis deportivos que todos conocemos. Pero, ¿qué hay detrás de esa historia? Porque cada marca tiene una historia detrás. Y básicamente, con Adidas y Puma también hay una muy importante. Y es que empezamos con dos hermanos, los hermanos Dassler, en un pueblito en Alemania, que por todo lo que tiene que ver con su familia y demás, Adolf y Rudolf, realmente se dedicaron a hacer lo que en su familia ya hacían, zapatillas deportivas para todo el pueblo. ¿Qué pasa? En los Juegos Olímpicos de Berlín en el 1936, ellos consiguieron que con Hitler. Correcto, con Hitler. Los inauguró Hitler. Sí, consiguieron que Jesse Owens, el velocista afroamericano de en ese entonces, usara sus zapatillas. Que Hitler quería casi matarlo. Correcto. ¿Y qué pasa? Por negro y porque venció. Y que ahí sale la foto icónica de él con el puño hacia arriba. Derrotó el mito de la raza aria. Exactamente. Y es también debido a ese fun fact dado por Don Productor que el descontento de Hitler creció y dijo, ¿quiénes son los responsables de esas zapatillas que está utilizando Jesse Owens? Se entera de que son estos hermanos. ¿Qué pasa? En toda relación de hermanos siempre está el gran vendedor y el que es más técnico. Y eso pasaba en este caso. Rudolf, mejor vendedor. Adolf era el mejor en todo la parte técnica. No quería hablar mucho con la gente, lo de él era todo el detrás de cámara en toda la fabricación. ¿Qué pasa? Cuando sucede este descontento con Hitler en esta Alemania nazi y todo lo demás que estaba sucediendo, pues resulta que le hicieron a propósito que uno de los dos hermanos tuviera que ir a servir a la guerra. Obvio, uno de ellos nunca quiso ir, él decía, no, ¿y por qué yo? Prefiero que vaya tú. Ahí empezó el descontento y los celos. Sí, ahí empezó el descontento y los celos, pero ¿qué pasa? Como Rudolf era más el mejor vendedor, el de dar a la cara y no sé qué, se fue él a la guerra a servir. ¿Qué pasa? Ahí ya creció esa semillita de odio y descontento entre cada uno. Y Adolf quedándose al frente de la compañía, él sin saber vender, pues lógico, iba a coger una patita de la mesa. Y pasó. ¿Qué pasa? Cuando vuelve el hermano, que el descontento aún sigue creciendo más y más, y él viendo cómo queda la compañía, dice, ¿ustedes saben qué? Entre celos, descontento, no estamos bien, separan la compañía. Y dicen, ok, tú te quedas con un porcentaje y yo me quedo con otro. Señores, esto es un pueblito, yo no es que estaban lejos uno de otro, digamos que es al frente, ponga un río en el medio, dos banqueroterías y uno al lado de la y otro otra. al frente del otro. Y ahí empezaron los dos a crear sus propias zapatillas deportivas, porque tampoco cambiaron la dinámica de su herencia familiar, sino que siguieron en zapatillas contra zapatillas. De ahí Adidas para Adolf, que el nombre viene, por si usted no sabía, a Adolf le decían Adi. Entonces Adi, de Dassler, porque eran los hermanos Dassler, entonces Adidas. Rudolf lo intentó, al inicio Puma tenía otro nombre, incluso él le puso Ruda por Rudolf y Dassler, pero eso no funcionó nada porque él dijo que ese nombre no tenía nada que ver con el propósito de la marca y luego dijo, le voy a poner Puma porque tiene que ver con el animal de los animales más veloces, etc. Exacto. Entonces ahí llegó este nombre de Puma. A lo largo del tiempo, ese pueblito, a todo lo que es interesante para nosotros conversar, y es que hasta el pueblo se dividió por esa división de los hermanos. Todo el mundo cogió un bando. Todo el mundo cogió un bando. Y todo el mundo se volteaba a ver las zapatillas que tenía cada uno para saber si le hablaba o no. Team Puma, Team Puma o Team Adidas. Ay. Hasta el día de hoy se les conoce así al pueblo como los que giran el cuello, porque ellos siempre se volteaban a ver los pies de la gente, a ver qué zapatilla era para saber si te hablo o no te hablo. O sea que los bandos estaban divididos hasta por el odio que tenían los hermanos. Así era más fácil. Así era más fácil la división. Pero como vemos, eso el inicio de la fidelización de una marca. Literalmente, pero a un nivel de odio increíble en un pueblo. Porque hablamos de un pueblo, pero eso cuando ya trasciende mundos y lugares y países, que es lo que sucede hoy día, porque se han vuelto marcas globales. Todo el mundo quiere saber y sabe y conoce y ha vestido un Adidas o ha utilizado un Puma. O sea que es interesante ver cómo viene desde esa base, que a veces hay una frase muy interesante que dice que cuando el orgullo entra por la puerta, pues la unidad sale por la ventana,
que eso sale en esta historia de estos hermanos que al día de hoy todavía, para aquellos que cuentan acerca de la marca y todo lo que tiene que ver con la historia, siempre menciona lo trágico que ha sido llegar a un emporio tan alto, pero con una destrucción familiar tan presente. Muchísimas gracias. Maribel Contreras, ¿cómo andas? Bueno, yo nunca me he puesto un puma. ¿Tú nunca te has unas puesto? medias. Uno tenis puma. Pero ni un Tiger, porque hay Tiger. Hay un tenis japonés, creo, Lo coreano, saca. que es Tiger. Sí, lo saca, está ahí. Sí, el Osaka Tiger. Que era un tenis espectacular para voleibol. Comenzó básicamente para voleibol y atletismo. Y ahora anda en tenis, anda en muchísimas disciplinas. Y a propósito, para el que quiera también nutrirse un poquito más de información, hay documentales. Hay una miniserie alemana y hay una película claro. biográfica alemana también, pero usted le puede poner subtítulos cuando le encuentre, en Prime Video, donde habla perfectamente de esta historia de los dos hermanos. Y esa es una historia súper interesante y muy real en esa Europa Sí, sí. de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda. En el caso de la primera, yo tengo una experiencia familiar por el lado de los Mariotti. Eran una hembra y 3 hermanos. De los 3 hermanos, 2 decidieron irse a la guerra. Se enlistaron. Mi abuelo, François, ese sobrevivió como héroe de guerra en la batalla de Verdún, 3, 4 condecoraciones. El otro, Rocher, sobrevivió, pero murió por el efecto de los gases. Cuando comenzó la guerra de trincheras, el tema no le daba tiempo a ponerse la máscara. Cuando los alemanes bombardeaban y El daño que le había hecho al cuerpo. claro, ya tenía los pulmones listos y servidos, y cuando volvió a Córcega, a la casa, digamos, más o menos familiar, murió. François no. François, él y un tercero, ese nunca quiso ir. Y al final lo que se dijo fue, ese yo lo conocí, Juan Bautista. Ese, al final lo que dijeron fue, bueno, que se quede a cuidar la finca, el patrimonio familiar ahí en Puerto Plata, en Barrabás. Y en eso se quedó. Y sobrevivió. Se murió como en el 70, por ahí murió el viejo Juan. Pero eso se dio muchísimo. En familias, hermanos, vete tú, yo no me voy. Pero siempre en el vete tú, aunque fuera consciente, yo me quedo a cuidar, yo me quedo. Siempre había una vaina, porque al final el que se quedaba estaba mucho más seguro. El que se lo llevara a la guerra con sus daños colaterales, el que Claro, no está tirando tiros. la estadística de supervivencia del que se iba a una trinchera Era muy bajo. en la Primera Guerra Mundial eran menos de 5 días. Menos de 5 días. Claro, igual que las de Vietnam. Igual que las de Vietnam. Las estadísticas de Vietnam eran, tú llegabas, un gringuito de esos que mandaba, que reclutaban, llegaba y lo que le daban de vida no pasaba de 10 días. Pues siempre se hacen unos promedios malditos, fatales. Tú ves. El promedio eran 10 días. En Vietnam era, tú llegaste, si te metiste, si te tiraron para la selva de patrulla, fácilmente en 10 días tú estabas listo. Pero para el que se queda, en el caso de don Juan que se quedó, ¿no había una presión social? No, porque eso fue ¿Y más quién o me va a menos. presionar si ellos se quedaron fue- también? fue- no, porque tú, fue sabes, más o- tú no estás defendiendo tu patria. Fue más o menos de familia, pero cuando llegó François, héroe de guerra, se hizo dueño de todo. Y volvió la historia, porque entonces Trujillo se entera de que ahí llegó un francés y lo hace teniente desde el primer día y lo convoca a conformarle un batallón de artillería. Siempre hay un tema. De hecho, yo tengo los botones de la chamarra de mi abuelo. No relaja. Claro que sí. Pero ya ahí ese salió de Barrabás. Entonces Juan se queda allá. El hermano que no fue se quedó allá. Entonces no hubo rencilla. Pero el mío muere, el abuelo mío muere aquí. Porque trae de la Primera Guerra Mundial una úlcera mal cuidada. Entonces muere ahí. Vivía ahí por la Espaillá, por la Padre Villini. Y van y lo llevan al Marión. Era el hospital militar y ahí murió. Eso era una historia, imagínate en la primera y en la segunda fue igualito. ¿Y tú lo conociste? No, imposible. Yo conocí a Juan
A Juan Bautista, ese sí lo conocí. La historia de Adidas, De hecho- Puma y los Mariotti. Sí. Es el título de YouTube. No, Para que tú no, sepas. faltan los tenis. No, y los cheles de... Nos faltan los tenis. Falta la repartición. Yo aproveché para hacer referencia al tema. Sí, No, sí, no, pues muy no bien. atacándolo, en la segunda, muy bien. pero Estoy dándole el título. Es el título de YouTube. Pero usted en su insolencia, Ay. en su insolencia, en su Es el que se queda. en su El que se queda. Es el que se queda. en su irrespeto, yo sí puedo permitirle a usted y aguantarle aquí como su padre que usted ande promoviéndose para vender esperma. Bueno, Y la gente cree que es mentira, pero Y usted me critica porque yo haciendo una referencia a Dassler, a los hermanos Dassler, yo que eran 2 hermanos, hable de los hermanos Mariotti que eran 3. usted conoce la historia de el hombre que más ha donado, que tenía como 100 hijos. Sí. Sí. Bueno, un dominicano puede caerle De tele. atrás. Maribel, tú veo ahí que tienes un invitado muy distinguido, Oh, sí. que viene no de ser la diáspora, sino de los dominicanos que tienen un pie allá y un ot- pie aquí y y otro medio allá. aquí. Y medio aquí. O sea, medio en la capital y otro medio en Anuncie- Barahona. Anúncielo, sí, anúncielo desde ahora para ahorita. Bueno, señores, dentro de un momento vamos a estar conversando con Juan Matos, escritor dominicano no le gusta que le digan la diáspora, pero Por eso dije. Exactamente. Por eso dije. Eh, No quiero ofensas. sin ofensas, vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de su participación en la Feria del Libro, de la presentación de sus libros, y quiero decirle algo, señor Mariotti y señor Carlitos. Don Carlito. Don Carlitos, un día como hoy, 22 de septiembre, a partir de hoy quedan solo 100 días para que se acabe el año. Ahí, qué? adivina. 100 días para que se acabe el año. diario. Y mi pregunta es, ¿qué hicimos en los 265 días que pasaron y Que- qué esperamos de los 100 días que faltan? Que ni lo sentí. ¿Cómo fue? Ni lo sentí. Él se durmió, Bueno, se levantó y pasó. esa es la ley de la vida. Yo nunca he visto en mi vida un día esperando a otro. Yo nunca en mi vida he Normal. visto un día. Nunca en mi vida he visto un día esperando a otro. ¿Y qué está diciendo? ¿Cómo hago para tocarte sin que me